Catecismo Romano, segunda parte, capítulo 3, del sacramento de la confirmación. Si algún tiempo requiere en los pastores vigilancia grande sobre explicar el sacramento de la confirmación, ninguno a la verdad más que el presente pide que se ilustre con toda claridad. Cuando en la Iglesia de Dios muchos abandonan del todo este sacramento, y hay poquísimos que procuren sacar de él el fruto de la divina gracia que debieran. Por esto es menester instruir a los fieles sobre la naturaleza, virtud, y dignidad de este sacramento, así el día de Pentecostés, en el cual señaladamente se suele administrar, como en otros que los pastores juzguen oportunos para el efecto. De manera que entiendan los fieles no solo que no deben descuidarse, sino que deben recibirle con suma devoción y reverencia, no sea que por su culpa y con gravísimo daño de sus almas parezca que en vano se les concedió este beneficio divino. Empezando pues por el nombre se ha de enseñar, que llama la Iglesia a este sacramento confirmación, porque el que ya está bautizado cuando es ungido por el obispo con el sagrado crisma, diciendo aquellas solemnes palabras: séllote con la señal de la cruz, y te confirmo con el crisma de la salud, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, si no hay cosa que impida la eficacia del sacramento, con el esfuerzo de la nueva virtud empieza a ser más fuerte. Y por esto soldado perfecto de Cristo, siempre reconoció la Iglesia a la confirmación por verdadero y propio sacramento, como expresamente lo declaró el Papa Melquíades, y otros muchos santísimos y antiquísimos pontífices. Pero San Clemente no pudo comprobar la doctrina de esta verdad con testimonio más grave, porque dice: todos se han de dar prisa sin detención alguna, por renacer para Dios, y después ser sellados por el obispo. Esto es por recibir la gracia de los 7 dones del Espíritu Santo, porque si no, en manera ninguna puede ser perfecto cristiano, el que no obligado de necesidad sino por malicia y voluntad deja de recibir este sacramento. Así lo oímos de San Pedro, y lo enseñaron los demás apóstoles, por haberlo mandado así el Señor. Y esta misma fe confirmaron con su doctrina, los que llenos del mismo Espíritu derramaron su sangre por Cristo, que son Urbano, Fabiano, y Eusebio, romanos pontífices, como deja verse en sus decretales. A esto se junta la autoridad concorde de los santos padres, entre los cuales San Dionisio Areopagita, obispo de Atenas, tratando del modo de confeccionar este sagrado ungüento, y de cómo debe usarse de él, dice así: los sacerdotes visten al bautizado con un vestido decente y limpio, para llevarle al pontífice, y éste signándole con el sagrado y del todo divino ungüento, le hace participante de la sacratísima comunión. Eusebio Cesariense atribuye a este sacramento tal virtud, que no dudo decir, que el hereje novato no pudo merecer el Espíritu Santo, porque estando bautizado, no fue ungido con el sagrado crisma en una grave enfermedad. Sobre esto tenemos testimonios clarísimos, así de San Ambrosio en el libro que intituló, de aquellos que son iniciados, como San Agustín en los libros que escribió contra las cartas de Petiliano Donatista, y uno y otro de tal modo juzgaron que no podía dudarse de la verdad de este sacramento, que la enseñan, y confirman con lugares de la Sagrada Escritura. Y así afirma el uno, que se enderezan a este sacramento aquellas palabras del apóstol: no queráis entristecer al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados. Y el otro le aplica lo que se lee en los Salmos, como el ungüento en la cabeza que desciende a la barba de Aarón. Y también aquello del mismo apóstol: la caridad de Dios es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos es dado. El Papa Melquíades dijo que el bautismo estaba muy conjunto con la confirmación, mas no por eso se ha de entender que es el mismo sacramento, sino muy diferente. Porque es constante que la diversidad de la gracia que causa cada sacramento, y la materia y forma que significan esa misma gracia, hace ser distintos los sacramentos. Siendo pues reengendrados los hombres a nueva vida por la gracia del bautismo, y haciendo el sacramento de la confirmación, que dejadas las cosas de niños, salgan varones perfectos los que ya estaban engendrados. Esto bastantemente da a entender, que la distancia que hay en la vida natural entre el nacer y el crecer, hay entre el bautismo que tiene virtud de reengendrar, y la confirmación que la tiene de crecer e infundir robustez en las almas. Demás de esto, debiendo ponerse sacramento nuevo y distinto, donde encuentra el alma nueva dificultad, claramente se ve que así como necesitamos de la gracia del bautismo, para informar al entendimiento con la fe, así es muy conducente que sean confirmadas las almas de los fieles con otra gracia, para que ni las aterre, ni retraiga de la verdadera confesión de la fe, peligro, o miedo alguno de penas, de tormentos, o de muerte. Y como esto se hace por el sagrado crisma de la confirmación, síguese de aquí claro que la naturaleza de este sacramento es diferente de la del bautismo.
Por eso el Papa Melquíades señala la diferencia entre uno y otro por este agudo discurso: en el bautismo es alistado el hombre para la milicia, en la confirmación es pertrechado para la pelea. En la fuente del bautismo le da el Espíritu Santo la plenitud para la inocencia, mas en la confirmación le da la perfección para la gracia. En el bautismo somos reengendrados para la vida, después del bautismo somos confirmados para la lucha. En el bautismo somos lavados, después del bautismo fortalecidos. La regeneración salva por sí en paz a los que reciben el bautismo, la confirmación los arma y apronta para las refriegas. Pero estas cosas ya no solo están enseñadas por otros concilios, sino definidas en particular por el Sagrado de Trento, de suerte que no solo no se puede sentir lo contrario, mas ni dudarlo en manera ninguna. Y por cuanto arriba se demostró ya cuán necesario era enseñar de todos los sacramentos en común, por quien fueron instituidos, es conveniente enseñar lo mismo del de la confirmación, a fin de que los fieles veneren más la santidad de este sacramento. Deben pues explicar los pastores, que no solo fue su autor Cristo Señor nuestro, sino que por testimonio de San Fabián Pontífice Romano, el mismo Señor mandó el rito del crisma y las palabras de que usa la Iglesia Católica en su administración. Esto fácilmente lo aprobarán todos los que confiesan que la confirmación es sacramento, pues todos los sagrados misterios sobrepujan las fuerzas humanas, y solo Dios los puede instituir. Mas ya debe decirse de qué partes consta, y primeramente de su materia. Esta se llama crisma. Y aunque de este nombre tomado de los griegos se valen los escritores profanos, para significar cualquier género de ungüento, con todo eso los que tratan de las cosas divinas, le apropiaron en el modo común de hablar a solo aquel ungüento que se compone de aceite y bálsamo con la solemne consagración del obispo. Y así estas dos cosas corporales mezcladas dan la materia de la confirmación. Y esta composición de cosas diversas, así como declara la diversidad de gracias del Espíritu Santo que se da a los confirmados, así también muestra bastantemente la excelencia del mismo sacramento. Y que esta es la materia de este sacramento, lo enseñaron perpetuamente así la Santa Iglesia, y los concilios, como San Dionisio, y otros muchísimos y gravísimos padres, y señaladamente el Papa San Fabián, quien afirmó que los apóstoles aprendieron de Cristo Señor nuestro el modo de hacer el crisma, y nos le dejaron a nosotros. Y no parece que podía haber otra materia más propia que el crisma, para declarar lo que se obra por este sacramento. Porque el aceite, que es graso, y que naturalmente cunde, y se deslíe, expresa la plenitud de la gracia, que de la cabeza que es Cristo se derrama y difunde sobre nosotros por el Espíritu Santo, así como el ungüento que desciende a la barba de Aarón hasta la orilla de su vestido, porque le ungió el Señor con óleo de alegría sobre todos sus compañeros, y todos nosotros recibimos de su plenitud, y el bálsamo cuyo olor es suavísimo. ¿Qué otra cosa significa, sino que cuando son perfeccionados los fieles con el sacramento de la confirmación, arrojan de sí tal fragancia de virtudes, que puedan decir con el apóstol, somos buen olor de Cristo para Dios? Tiene también el bálsamo tal virtud, que preserva de corrupción las cosas que se frotan con él. Y esto viene muy ajustado para declarar la virtud de este sacramento, pues es manifiesto que preparadas las almas de los fieles con la divina gracia que se les da en este sacramento, se pueden fácilmente preservar de la putrefacción de los pecados. Conságrase el crisma por el obispo con solemnes ceremonias, porque así lo enseñó nuestro Salvador en la última cena a los apóstoles, cuando les dijo el modo de componer el crisma, como lo escribió Fabián Pontífice esclarecido por la santidad y gloria del martirio. Y también se puede declarar por razón, porque debió esto hacerse de ese modo, porque en muchos de los demás sacramentos de tal forma instituyó Cristo la materia, que también la santificó. Y así no solo quiso que el elemento del agua fuese materia del bautismo, cuando dijo, el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios, sino que cuando él mismo fue bautizado, hizo que desde entonces tuviese el agua virtud de santificar. Por esto dijo San Crisóstomo, no podría el agua lavar los pecados de los creyentes, si no estuviera santificada por el contacto del cuerpo del Señor. Mas como su majestad no consagró con algún uso y tratamiento propio esta materia de la confirmación, es preciso que sea consagrada con santas y religiosas deprecaciones. Y esta consagración no puede pertenecer sino al obispo, que es el ministro ordinario del mismo sacramento. También debe explicarse la otra parte de la que se compone este sacramento, que es la forma o las palabras con que se hace esta sagrada unción. Y se ha de prevenir a los fieles que cuando reciban este sacramento, exciten sus almas a la piedad, fe, y devoción, y en especial cuando advirtieren que se pronuncian esas palabras, para que no haya estorbo ni tropiezo la divina gracia. Pues en estas palabras se encierra la forma de la confirmación,
séllote con la señal de la cruz, y te confirmo con el crisma de la salud, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si queremos probar esta verdad por razón, presto se puede hacer. Porque la forma del sacramento debe contener en sí todas aquellas cosas que explican la naturaleza y sustancia del mismo sacramento. Es así que estas tres cosas señaladamente deben observarse en la confirmación, que son el poder de Dios, que obra en el sacramento como causa principal, la fortaleza de ánimo y espíritu que se da a los fieles en la sagrada unción para que consigan la salud eterna, y la divisa con que es distinguido el que ha de bajar al campo de la guerra cristiana. Pues la primera de estas cosas bastantemente se declara por aquellas palabras, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que están puestas en último lugar. La segunda, por las que están en medio, te confirmo con el crisma de la salud. Y la tercera, por las primeras, séllote con la señal de la cruz. Pero aunque no hubiera razón ninguna con que probar ser esta la forma verdadera y cumplida de este sacramento, nos quita toda duda en este punto la autoridad de la Iglesia Católica, por cuyo magisterio fuimos siempre enseñados de ese modo. Deben también enseñar los pastores, a quienes señaladamente esté cometida la administración de este sacramento, porque habiendo muchos según el profeta, que corren, sin que los envíen, es necesario declarar quiénes son sus verdaderos y legítimos ministros, para que el pueblo fiel pueda conseguir el sacramento y la gracia de la confirmación. Solo el obispo tiene potestad ordinaria de administrar este sacramento. Así lo muestran las Santas Escrituras. Porque en los Hechos de los Apóstoles leemos, que habiendo recibido los de Samaria la palabra de Dios, fueron allá enviados Pedro y Juan, los cuales venidos, hicieron oración por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido en alguno de ellos, mas solamente estaban bautizados, donde se deja ver que el que los bautizó, por ser solo diácono, no tuvo facultad de confirmar, y que este oficio era reservado a ministros más perfectos, cuales eran los apóstoles. Y esto mismo se puede observar, doquiera que las Escrituras sagradas hacen mención de este sacramento. Tampoco faltan para demostrar esto testimonios clarísimos de santos padres y de pontífices, cuales son Urbano, Eusebio, Dámaso, Inocencio, y León, como se ve patente en sus decretales. También San Agustín, se queja vivamente de la corruptela de los egipcios y alejandrinos, cuyos sacerdotes se atrevían a administrar el sacramento de la confirmación, y que con mucha razón se dispuso que fuese esta acción privativa de los obispos. Con este símil pueden darlo a entender los pastores, porque así como en la fábrica de los edificios, aunque los oficiales que son ministros inferiores, prevengan, y compongan las piedras, cal, madera, y demás materiales, pero el remate de la obra solo toca al maestro de ella. Así también siendo este sacramento como la perfección del edificio espiritual, era necesario que no le administrase sino el sumo sacerdote. También aquí se busca padrino en la misma forma que se declaró tratando del sacramento del bautismo. Porque si los luchadores necesitan de alguno, que con arte y destreza les enseñe en qué manera podrán herir y matar al contrario, salvándose a sí mismos. Cuanto mayor necesidad de maestro y director tendrán los fieles, cuando escudados, y fortalecidos con el sacramento de la confirmación, como con unas armas muy seguras, bajan al combate espiritual, cuya corona es la vida eterna. Con mucha razón pues se han de llamar padrinos para la administración de este sacramento, con los cuales se contrae el mismo parentesco espiritual, y que impide también los conciertos legítimos de matrimonio, como se dijo arriba tratando de los padrinos del bautismo, y porque muchas veces acaece andar los fieles o muy apresurados, o muy descuidados y perezosos acerca de recibir este sacramento, dejando por perdidos aquellos que han llegado a tal extremo de impiedad, que osan menospreciarle o mofarse de él. Deben también declarar los pastores, quiénes, de qué edad, y con qué disposición deben venir los que han de ser confirmados. Primeramente se ha de enseñar que este sacramento no es tan necesario, que no puedan sin él salvarse las almas. Pero aunque no es preciso, ninguno debe dejarle, y aún es muy de temer no se cometan algunos descuidos en una cosa tan llena de santidad, y que con tanta largueza se nos dan por ella los divinos dones, porque todos deben desear con sumo afecto, lo que universalmente propuso Dios a todos para la santificación, y a la verdad cuando refiere San Lucas aquella efusión maravillosa del Espíritu Santo, dice así, y de repente se hizo un estruendo del cielo, como de un viento fuerte que venía con ímpetu, y llenó toda la casa, y poco después, y todos fueron henchidos del Espíritu Santo, de cuyas palabras se deja entender, pues esa casa expresaba la figura, e imagen de la Santa Iglesia,
que a todos los fieles pertenece el sacramento de la confirmación, el cual se principió en ese día. Y esto también se colige fácilmente de la naturaleza del mismo sacramento, porque aquellos deben ser confirmados con el sagrado crisma, que necesitan de aumento espiritual, y que han de ser conducidos al estado perfecto de la religión cristiana. Esto en gran manera conviene a todos, porque así como mira la naturaleza, a que aquellos que nacen, vayan creciendo y lleguen hasta perfecta edad, aunque alguna vez no logre sus intentos, así la Iglesia Católica Madre Universal de todos desea con vehemencia, que los que reengendró por el bautismo, llenen la estatura de cristianos perfectos. Y como esto se hace por el sacramento de la mística unción, es manifiesto que sin excepción alguna pertenece a todos los fieles. También se ha de observar que después del bautismo puede administrarse a todos el sacramento de la confirmación, pero que no es lo más conveniente darlo a los niños, antes que tengan uso de razón. Y así si no pareciere que deba dilatarse hasta los 12 años, por lo menos hasta los 7, es cierto que conviene muchísimo diferir este sacramento, porque la confirmación no fue instituida por ser necesaria para la salud, sino porque nos hallemos con su gracia bien armados y apercibidos, cuando se hubiere de pelear por la fe de Cristo. Y para este linaje de pelea es cierto que ninguno juzgará que sean a propósito los niños, que aún carecen de uso de razón. Síguese pues de aquí que los de edad crecida, que han de ser confirmados, si desean de veras conseguir la gracia y dones de este sacramento, deben venir no solamente con fe y devoción, sino también con dolor verdadero de los pecados graves que hubieren cometido, y por tanto deben procurar los pastores, que se confiesen antes, y exhortarlos e incitarlos, a que se ejerciten en ayunos y otras obras de piedad, y amonestarlos, a que se renueve aquella loable costumbre de la primitiva Iglesia, de no recibirle sino en ayunas, lo cual a la verdad se ha de tener por fácil, persuadirlo a los fieles, si llegaren a entender los dones y efectos maravillosos de este sacramento. Enseñarán pues los pastores que la confirmación tiene común con los demás sacramentos causar nueva gracia, si no se pone algún impedimento de parte de aquel que le recibe, porque ya se demostró que estas sagradas y místicas señales causan la gracia que significan, de donde se sigue que perdone también y remita los pecados, porque juntarse con el pecado la gracia, ni aun fingirlo podemos. Pero además de estos efectos que son comunes de todos, el primero que propiamente se atribuye a la confirmación, es que perfecciona la gracia del bautismo, porque los que son hechos cristianos por el bautismo, tienen todavía como niños recién nacidos cierta terneza y blandura, mas por el sacramento de la confirmación se hacen robustos y fuertes contra todas las embestidas de la carne, del mundo, y del demonio, y del todo se confirma su ánimo en la fe, para confesar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de aquí le viene el nombre, como ninguno lo dudará. No se deriva pues el nombre de confirmación, como algunos fingieron no menos crasa que malvadamente, de que en lo antiguo los que habían sido bautizados de niños eran presentados al obispo, en siendo ya grandes, para confirmar la fe que habían recibido en el bautismo, de suerte que parezca que la confirmación en nada se distinga del catecismo, y de cuya costumbre no se puede alegar testimonio calificado. Impúsose este nombre a este sacramento, porque por su virtud confirma Dios en nosotros la obra que comenzó en el bautismo, y nos conduce a la perfección de la firmeza cristiana. Y no solo la confirma sino que también la acrecienta, acerca de lo cual dice el Papa San Melquíades, el Espíritu Santo que descendió a hacer saludables las aguas del bautismo, en la fuente da la plenitud para la inocencia, en la confirmación da aumento para la gracia, y no solo la aumenta sino de un modo maravilloso, como con gran propiedad lo significó y expresó la Escritura con el símil del vestido, pues hablando de este sacramento nuestro Salvador dijo, asentaos en la ciudad, hasta que seáis vestidos con virtud de lo alto. Pero si los pastores quieren descubrir la virtud divina de este sacramento, pues es indubitable que esto tendrá gran fuerza para conmover los ánimos de los fieles, bastará explicarles lo que acaeció en los mismos apóstoles. Estos antes de la pasión y a la misma hora de ella estaban tan tímidos y acobardados, que cuando fue preso su divino maestro, todos echaron a huir, y San Pedro que ya estaba señalado por piedra y fundamento de la iglesia, y que había mostrado una suma constancia y valentía de ánimo, aterrado a la voz de una mozuela, no una ni dos veces sino hasta 3 negó ser discípulo de Jesucristo, y aún después de la resurrección todos se estuvieron encerrados en casa por miedo de los judíos. Pero en el día de Pentecostés todos fueron llenos de tanta virtud del Espíritu Santo, que predicando osada y libremente el Evangelio, que les fue encomendado, no solo en la región de los judíos sino por todo el orbe, nada entendían podía acaecerles más feliz, que ser hallados dignos de padecer afrentas, cárceles, tormentos,
y cruces por el nombre de Cristo. Tiene también la confirmación esta virtud, que imprime carácter. Y así en caso ninguno puede reiterarse, como arriba se dijo del bautismo, y del sacramento del orden se dirá más claro en su lugar. Si con frecuencia y cuidado explicaran los pastores estas cosas, parece como imposible que conocida por los fieles la dignidad y utilidad de este sacramento, no procurasen con suma diligencia recibirle santa y religiosamente. Resta ahora que digamos algunas cosas aunque con brevedad acerca de los ritos y ceremonias, con que la Iglesia Católica administra este sacramento, pues esta explicación será tan útil, como lo entenderán los pastores, si quieren repasar lo que arriba se dijo tratando de este punto. Pues los que se confirman, son ungidos en la frente con el sagrado crisma, porque por este sacramento se infunde el Espíritu Santo asimismo en las almas de los fieles, y acrecienta en ellos el brío y fortaleza, para que en los combates espirituales peleen con esfuerzo, y puedan resistir a sus muy malignos enemigos. Y por esto se declara que por ningún miedo ni empacho, de cuyos afectos suelen por lo común aparecer las señales en la frente, se han de retraer de confesar con libertad el nombre cristiano. Demás de esto esa insignia y divisa por la cual se distingue el cristiano de los demás, como el soldado por las suyas, se debía imprimir en la parte más noble del cuerpo. Observóse también con religión solemne en la Iglesia de Dios administrar este sacramento especialmente el día de Pentecostés, por haber sido en él fortalecidos y confirmados muy en particular los apóstoles con la virtud del Espíritu Santo, y con el recuerdo de un hecho tan divino se previene a los fieles, cuáles y cuán grandes sean los misterios que se deben contemplar en la sagrada unción. Luego hiere el obispo con blandura en el rostro al que ya está ungido y confirmado, para que se acuerde de que debe estar pronto como fuerte guerrero, para sufrir con ánimo invicto cualesquiera adversidades por el nombre de Cristo. Últimamente se le da paz, para que entienda que ha conseguido la plenitud de la gracia de Dios, y aquella paz que sobrepuja todo sentido. Esto viene a ser en suma lo que pueden explicar los pastores sobre el sacramento de la confirmación, pero no con palabras y discursos secos sino con afectos inflamados y llenos de piedad, para que puedan inserirse en lo íntimo de los entendimientos y voluntades de los fieles.